Pocas veces he visto a Londres tan sometida al yugo del invierno como en los días a los que me dispongo a referirme. La nieve caía en grandes copos perezosos sobre los tejados de Baker Street y el viento se colaba por las rendijas como un huésped impertinente. Holmes se había refugiado en sus experimentos químicos, rodeado de tubos de ensayo y de un olor acre que, según él, era el único perfume digno de un espíritu verdaderamente analítico. Yo observaba la calle desde la ventana empañada, tratando de distinguir la silueta de los escasos transeúntes que se aventuraban por aquella mañana cruel. En el reloj de la repisa sobre la chimenea sonaron 11 campanadas, claras y metálicas, que parecieron subrayar el silencio de la casa. Watson, la ciudad entera parece haber decidido conspirar contra mi intelecto en favor de la monotonía. Me volví hacia mi amigo, que se hallaba encorvado sobre una hoja llena de cifras y de diminutas anotaciones en lápiz. No todos comparten tu entusiasmo por los enigmas, Holmes. Los hombres pueden ignorar los problemas, mi querido Watson, pero los problemas no ignoran a los hombres. Sonreí ante aquella frase tan suya y me dispuse a responderle cuando pasos decididos resonaron en la escalera que conducía a nuestro apartamento. Doctor Watson, alguien sube a toda prisa y por el modo en que golpeó la puerta de la calle no trae buenas noticias. La señora Usson apareció en el umbral con el delantal aún húmedo, expresión segura de que nuestra calma estaba a punto de ser alterada. Adelante, señora Usson. Siempre es un placer que el destino llame a nuestra puerta con tanta energía. Es un caballero bien abrigado, señor Holmes, lleno de nieve de la cabeza a los pies y quiere verles con urgencia. La buena mujer se hizo a un lado y dio paso a un hombre de unos 40 años, rostro anguloso y bigote cuidado, cuya ropa llevaba todavía las huellas de la tormenta exterior. Les ruego que me disculpen por presentarme sin aviso, pero me han dicho que solo aquí puedo encontrar la ayuda que necesito. Observé que su voz temblaba no solo por el frío, sino por una tensión interior más difícil de combatir que cualquier viento del norte. Ha venido usted en el momento preciso, señor, porque mi mente corre el riesgo de congelarse más deprisa que las aceras de Londres, y una mente congelada es un desperdicio imperdonable. El recién llegado hizo una ligera inclinación, como quien reconoce sin entusiasmo la fama de un hombre al que nunca pensó necesitar. Me llamo Arthur Lavington, pertenezco al Ministerio de Asuntos Exteriores y me veo envuelto en un asunto que amenaza con arruinar no solo mi carrera, sino cierta frágil estabilidad política. Holmes le indicó una silla junto al fuego con un gesto de la mano mientras yo me apresuraba a acercarle una manta que la señora Usson guardaba para los visitantes más ateridos. Siéntese, señor Lavington, y deje que el fuego se ocupe de su cuerpo mientras nosotros nos ocupamos de su espíritu. Lavington se dejó caer con una mezcla de alivio y preocupación frotándose las manos mientras miraba alternativamente a Holmes y a mí. Hace 3 días se celebró en Londres una conferencia ultrasecreta con enviados de una potencia extranjera, y de ella dependía un acuerdo sobre concesiones ferroviarias en una de nuestras colonias más lejanas. El tono de aquel hombre, pese a su nerviosismo, conservaba la sequedad de quien está acostumbrado a memorandos y protocolos. Se redactaron borradores en varios idiomas, se eligieron fórmulas cautas y se confió la comunicación a un único intérprete, el señor Paul Desmare, de reputación impecable y veterano servicio. Miré a Holmes y vi que sus ojos adquirían ya ese brillo peculiar que anuncia para los iniciados que su mente ha detectado una irregularidad en el tejido de los hechos. Sin embargo, al día siguiente, un periódico sensacionalista publicó lo que decía ser el contenido real del protocolo, y se trataba de un texto escandaloso, humillante para nuestro país y ridículo para el gobierno. Recordaba vagamente haber leído, la víspera, titulares inflamados junto a la taza de café, pero, como muchos londinenses ocupados, no había pasado de la primera columna. La Cámara de los Comunes se agitó, los rivales del gobierno olieron la sangre, y en los pasillos de mi ministerio comenzó a repetirse un nombre con insistencia, el de Desmare, nuestro intérprete. Señor Lavington, cuando el público se indigna, siempre busca una garganta concreta a la que dirigir sus gritos, y rara vez se trata de la más culpable.
Dicen que solo él pudo alterar las palabras, que solo él pudo vender una versión manipulada del texto, que quizá ha servido a intereses extranjeros o a los propios enemigos internos del gobierno. El funcionario tragó saliva antes de continuar y noté cómo sus manos apretaban la manta con una fuerza que desmentía su aparente disciplina. Como si eso fuera poco, anteayer el señor Desmare fue encontrado casi inconsciente en una llanura nevada, al norte de Londres, cerca de un apartadero ferroviario, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Aquel detalle hizo que incluso mi espíritu poco inclinado al dramatismo sintiera un escalofrío ajeno al clima exterior. Llevaba en el bolsillo un barómetro aneroide con las iniciales de un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas, un objeto que no le pertenecía ni tenía razón de estar en su poder. Un intérprete desacreditado, una llanura nevada y un barómetro fuera de lugar. Watson diría que el invierno ha decidido regalarnos al fin un problema digno de sus rigores. No pude menos que asentir, porque los elementos de aquella narración se combinaban con la inconfundible lógica de una historia destinada a desembocar en nuestra sala de estar. La policía está convencida de que Desmare ha participado en la filtración y que quizá intentó huir o quitarse la vida, pero yo lo he conocido años enteros como un hombre ambicioso, sí, aunque más de paciencia que de audacia. La ambición es una enfermedad de muchas formas, señor Lavington, y algunas de ellas se disimulan tras una máscara de paciencia, pero por un momento no prejuzguemos al paciente. Lavington nos miró con súplica, como si en aquella frase hubiera entrevisto una rendija por la que aún podía escapar un poco de esperanza. Si se confirma que el texto publicado es obra suya, mi propia posición quedará pulverizada, porque yo formé parte de la comisión y avalé la elección del intérprete. Antes de condenar a un hombre por su supuesta traición, deberíamos permitir que hablen los hechos y, si es posible, los instrumentos que midieron el aire en torno a esa traición. ¿Cuál es la situación actual del señor Desmare, señor Lavington? Está en el hospital, bajo vigilancia, y hay quien insiste en que se le arreste en cuanto recupere completamente el sentido, pero aún no se ha emitido una orden formal. Entonces será mejor que nos adelantemos al celo de la autoridad y escuchemos lo que el propio intérprete tiene que decir antes de que lo condene la prensa con su habitual ligereza. Holmes se levantó con ese movimiento brusco que en él significaba que el caso había dejado de ser una simple curiosidad y se había erigido en un asunto que reclamaba todas sus energías. Lavington, al verlo, pareció respirar un poco más libremente, como quien ha confiado un secreto vergonzoso a un confesor severo pero justo. Pocos minutos después nos hallábamos en un coche de caballos que se abría paso trabajosamente entre la nieve negra de las calles, con Lavington frente a nosotros, envuelto en su bufanda. Mientras el coche avanzaba, Holmes guardó silencio, limitándose a notar en su libreta pequeños signos que solo él sabía interpretar, y yo aproveché para observar más detenidamente a nuestro acompañante. Había en el rostro de Lavington rasgos de hombre que ha ascendido sin hacer ruido, que se ha acostumbrado a pasillos alfombrados y conversaciones en voz baja, no a escándalos de titulares. Llegamos al hospital en el barrio norte, un edificio serio de piedra ennegrecida, y fuimos conducidos por un pasillo de paredes desnudas hasta una sala donde reposaban varios enfermos. Desmare ocupaba una cama junto a la ventana y la luz gris de la mañana caía sobre un rostro demacrado que, aún así, conservaba cierta dignidad. No esperaba que se me otorgara el honor de la visita de un caballero tan célebre como Sherlock Holmes, señor Lavington. El intérprete habló con voz débil pero clara, y sus ojos se posaron en mi amigo con una mezcla de recelo y esperanza. No es un honor, señor Desmare, sino una consecuencia, a menudo inevitable, de los hechos que rodean a un hombre, y los suyos son, por lo que me han dicho, de lo más interesantes. Soy un funcionario, señor Holmes, y me he limitado durante años a poner palabras en boca ajena, sin que ninguna de ellas me perteneciera, y ahora parece que se me atribuyen todas las peores. Su frase me tocó el ánimo, porque vi en ella la amargura del hombre acostumbrado a servir a otros sin recibir nunca la luz directa de la escena. ¿Recuerda usted algo de la noche en que fue encontrado en la llanura nevada, señor Desmare? Recuerdo que salí del ministerio al anochecer, que el cielo ya se había cargado de nieve y que uno de mis colegas, Henry Cubitt,
me propuso caminar juntos hasta la estación para despejar la mente. El nombre de Cubitt pareció impresionar a Lavington, que se movió inquieto en su silla, aunque no dijo palabra. Cubitt es joven, más brillante de lo que conviene a un funcionario, y se queja con frecuencia de la lentitud de los ascensos, pero yo jamás lo hubiera considerado capaz de nada grave. Los hombres más peligrosos, señor Desmarets, no son los que vociferan su ambición, sino los que la visten de ideal y sacrificio. Pero continúe, se lo ruego. Habló de ciertos estudios topográficos, de un barómetro que un ingeniero le había prestado, y dijo que sería instructivo acompañar a esos hombres en una excursión para ver cómo elegían las rutas. Desmarets cerró los ojos un instante, como quien busca una imagen entre las sombras de la memoria. Recuerdo el andén, el silbato del tren, el interior del vagón con los cristales cubiertos de hielo, y luego la sensación de bajar en una estación pequeña, con un farol solitario, y un guardavía que nos miraba con curiosidad. Noté que sus manos se crisparon sobre la manta y me incliné ligeramente hacia él para captar sus palabras sin obligarlo a elevar la voz. Después, señor Holmes, todo se convierte en una sucesión de impresiones rotas, la nieve bajo mis pies, el viento, una subida, la voz de Cubitt, cada vez más lejana, y finalmente nada, solo frío y oscuridad. ¿Negaría usted con la misma firmeza haber alterado el texto del protocolo que se ha publicado? Lo niego ante usted, ante Lavington y ante cualquier tribunal, señor Holmes, y no solo con palabras, sino con lo que me queda de honor. El intérprete pronunció aquella frase con una energía que contrastaba con su debilidad física, y yo miré a Holmes para ver qué impresión le causaba. La lealtad no se mide por los juramentos, sino por los detalles, y es en los detalles donde, créame, suelo encontrar la verdad. Holmes pidió que le mostraran el barómetro hallado en el abrigo de Desmarets, y Lavington, que lo había traído consigo en un estuche, lo depositó con cuidado en las manos del detective. El aparato, un aneroide de latón con la esfera protegida por un cristal algo rayado, parecía un objeto inofensivo y sin embargo presentaba, a los ojos de Holmes, el atractivo de una declaración todavía no descifrada. Veamos lo que nos cuenta este testigo que no sabe mentir. Holmes observó la aguja, frunció el ceño y la comparó mentalmente con los registros barométricos que, como sabía, anotaba cada día en su cuaderno. Yo comprendí por la expresión de sus ojos que aquella cifra no concordaba con la presión que correspondía a la altitud de Londres. Dejamos el hospital con la impresión de que, lejos de aclararse, el asunto se cargaba de nuevas sombras, y acompañamos a Lavington de regreso al coche. El funcionario permaneció en silencio durante una parte del trayecto, como si temiera formular en voz alta las preguntas que bullían en su mente. ¿Cree usted, señor Holmes, que Desmarets ha sido víctima de algún tipo de trampa o se inclina a pensar que representa magistralmente el papel del inocente? Todavía no he decidido qué papel le ha asignado la realidad, señor Lavington, pero puedo afirmar que el barómetro no ha estado en Londres todo este tiempo. Aquella aseveración, tan seca como un diagnóstico, hizo que Lavington se removiera con inquietud en el asiento. Ahora deseo ver el escenario administrativo de esta tragedia, los despachos donde las palabras se vuelven armas y las armas desaparecen de los ojos del público. El Ministerio de Asuntos Exteriores nos recibió con la solemnidad habitual de sus pasillos recubiertos de paneles de madera y alfombras que apagaban los pasos de los funcionarios apresurados. Lavington nos condujo hasta una sala donde se guardaban los borradores de los protocolos redactados en varios idiomas y nos presentó a un joven de rostro agradable y ojos vivos que no tardé en identificar como Cubitt. Es un honor estrechar la mano del famoso señor Holmes, aunque lamento profundamente que deba ser en circunstancias tan desagradables para el país. Las circunstancias nunca son desagradables para quien vive de desentrañarlas, señor Cubitt, aunque comprendo que no todos tengan la misma peculiar vocación. Cubitt esbozó una sonrisa respetuosa, propio de un subordinado que ha aprendido a ocultar sus juicios tras una capa de deferencia. Desmarets es un hombre de talento, pero también de nervios frágiles, y me temo que las presiones recientes podrían haberle empujado a decisiones desacertadas. Sentí que la frase, por muy cortésmente formulada que fuera, contenía una acusación más afilada que cualquier palabra gruesa. Su colega habla de presiones,
y de decisiones. Señor Lavington, como si los documentos se tradujeran solos y los hombres no fueran más que canales por los que pasa un agua que nadie altera. Lavington se limitó a levantar las manos, como diciendo que no tenía más remedio que admitir la gravedad de las sospechas, sin hacer suyas las insinuaciones. Permítanme examinar los borradores, y en particular la versión que se envió a la prensa y la que se conserva como oficial. Le entregaron varias carpetas, y Holmes se inclinó sobre la mesa con una atención que hubiera honrado a cualquier erudito, aunque yo sabía que no buscaba belleza estilística, sino discrepancias letales. Pasó de una hoja a otra comparando expresiones, deteniéndose en adjetivos que a mí me parecían intercambiables, pero que para su mente suponían transformaciones profundas. Curioso, aquí donde el texto original habla de una acogida amistosa, la versión publicada habla de una disposición subordinada, y 2 líneas más abajo la revisión de las condiciones se ha convertido en una aceptación irrevocable. Cubitt se inclinó como para mirar mejor y vi en su rostro un gesto que no supe si atribuir a sorpresa o a admiración. Podría tratarse de una traducción demasiado libre, señor Holmes, a veces las prisas o el deseo de hacerlo más comprensible para el lector. Las prisas no producen este tipo de simetrías, señor Cubitt, del mismo modo que el azar no compone una sinfonía. Holmes volvió a guardar silencio mientras pasaba otras páginas, y yo observé que su dedo se detenía en algunos signos diacríticos como si fueran huellas dactilares. Al cabo de un rato, pidió una hoja en blanco y una pluma e invitó a Cubitt a escribir algunos ejemplos de giros que le parecieran delicados, aduciendo un interés puramente técnico. Con mucho gusto, señor Holmes. Siempre he respetado la precisión en nuestro oficio, aunque no siempre sea recompensada como merece. Cubitt escribió con rapidez, y yo vi que su caligrafía era firme, algo inclinada, con particularidades en la forma de ciertas letras que se me grabaron en la memoria. Cuando nos despedimos de él, percibí en sus palabras un toque de amargura apenas velado al mencionar las estructuras rígidas del ministerio. Hay hombres que pasan la vida doblando la espalda en el mismo pasillo, señor Holmes, y otros que nacen para cambiar de escalera de cuando en cuando. Algunos rompen los peldaños por impaciencia, señor Cubitt, y el resultado rara vez les permite seguir subiendo. Salimos del edificio con los bolsillos llenos de notas y la mente de Holmes aún más cargada de observaciones que su libreta. De regreso a Baker Street, mi amigo guardó los documentos, encendió su pipa y se entregó a un silencio tan prolongado que incluso yo me abstuve de perturbarlo con preguntas. No fue hasta bien entrada la tarde cuando apartó la pipa y me miró con ese aire de profesor dispuesto por fin a interrogar a su alumno. Watson, si un hombre quiere provocar la caída de un ministro, no necesita levantar un ejército. Le basta con alterar unas cuantas palabras en el lugar correcto y dejar que el periódico haga el resto. Presumo que se refiere al texto adulterado, Holmes, aunque aún no entiendo cómo encajan en ello la llanura nevada y el barómetro. La opinión pública es un vasto barómetro emocional, Watson, pero nuestro pequeño instrumento neroide tiene la mala costumbre de registrar solo la presión del aire, no la de los discursos. Sin embargo, la aguja nos dice que estuvo donde no debía estar. Me explicó que la lectura que indicaba el barómetro coincidía con la presión que cabría esperar en una altitud superior a la de Londres, lo cual solo podía significar que el aparato había sido ajustado en un terreno más elevado, probablemente la loma sobre la que, según Lavington, se encontraba la llanura. Yo no pude sino maravillarme una vez más ante la facilidad con que Holmes convertía objetos insignificantes en piezas clave de un razonamiento implacable. Nos falta ver con nuestros propios ojos la nieve que casi se lleva al señor Vesmare, Watson, y escuchar la versión de alguien que no habla en los salones del poder, sino en la caseta de un apartadero. Al día siguiente, aún con el cielo encapotado y la nieve endurecida por la escarcha, emprendimos viaje hacia el norte, siguiendo la línea férrea que salía de Londres. El tren avanzaba entre campos blancos y setos desnudos, y yo sentía cómo el frío se filtraba incluso a través de las ventanas, mientras Holmes permanecía inmóvil con la mirada fija en el paisaje.
Descendimos en una pequeña estación casi desierta, donde solo un guardavía, con el farol en la mano, parecía dar fe de que la civilización aún se extendía hasta allí. Llevamos con nosotros al guardavía hasta la llanura donde se había encontrado a Desmarets, y el hombre señaló con su brazo enguantado en qué punto lo había visto la primera vez. La llanura se extendía como una sabana blanca, salpicada solo por la sombra lejana de una loma y la línea oscura del ferrocarril. Holmes se agachó para examinar el suelo donde se adivinaban huellas antiguas bajo la fina capa de nieve reciente. Yo solo veía manchas, pero él distinguía trayectorias. Observe aquí, Watson, un conjunto de huellas profundas, irregulares, que suben hacia la loma y descienden luego, y más allá huellas cortas y erráticas, que parecen de un hombre que apenas se sostiene en pie. El guardavía nos contó, en un susurro lleno de respeto, que aquella noche había visto a un caballero, bien abrigado, con el sombrero calado, pasar junto al casetón sin dirigirle la palabra, y que más tarde oyó voces en la distancia antes de que la nieve ahogara todo sonido. De nuevo fue mi narración interior la que asumió su testimonio, pues Holmes no quiso perturbar al hombre con preguntas que éste no sabría responder. En la cima de la loma encontramos marcas circulares, como las que dejaría un trípode clavado en la nieve, y alrededor un conjunto de pisadas que describían un ir y venir metódico. Aquí midieron algo con esmero, Watson, tal vez la altitud, tal vez la resistencia del plan de un hombre al peso de su propia ambición. Holmes sacó de su bolsillo el barómetro y lo sostuvo en la mano, comparando la posición de la aguja con la lectura que había memorizado la víspera. Asintió en silencio, satisfecho de que su hipótesis se confirmara incluso ante la indiferencia de la naturaleza. De vuelta en el tren, mi amigo se sumió de nuevo en una meditación tan honda que yo, para no ser arrastrado por el mismo torbellino, me dediqué a repasar mentalmente los hechos. Teníamos a un intérprete que afirmaba su lealtad, a un colega más joven que hablaba con desprecio de la lentitud en los ascensos, a un texto manipulado que no favorecía la potencia extranjera, sino que desacreditaba al gobierno, y a un barómetro que señalaba la altitud de una loma perdida. Esa constelación, que a mí se me antojaba un salto imposible, para Holmes era una figura clara en el cielo de la razón. Nos queda escuchar a otro tipo de intérprete, Watson, uno que no traduce lenguas, sino hechos en palabras impresas, y que nadie considera nunca sospechoso. Hablo del periodista. Holmes utilizó uno de sus contactos en la prensa para conseguir que nos mostraran la carta anónima que acompañó al texto adulterado cuando llegó a la redacción del periódico escandaloso. Era una misiva redactada en términos patrióticos, llena de frases sobre el deber de revelar la verdad y la vergüenza de permitir que la nación fuese humillada en secreto. La letra mostraba una inclinación y una ligereza que yo no sabría describir técnicamente, pero que mi amigo comparó con evidente interés con las muestras obtenidas de Cubitt. No necesito que un perito caligráfico me confirme lo que la lógica ya me susurra al oído, Watson, pero admito que las letras se han mostrado muy cooperativas. A pesar de su seguridad, Holmes no quiso todavía compartir conmigo el nombre que, según su mente, se hallaba en el centro de la tela de araña, como si prefiriera que yo mismo llegara a esa conclusión. 2 días después, y tras algunas discretas visitas de Holmes a círculos periodísticos que no relataré aquí con detalle por respeto a ciertas confidencias, mi amigo decidió que había llegado el momento de actuar. Tenemos un hombre que desea ardientemente ascender, Watson, un gobierno tambaleante, una opinión pública en ebullición y un barómetro que nos indica el escenario donde se tejió la farsa. Nos falta tan solo una nueva tempestad. ¿De qué tempestad hablas, Holmes? De información, Watson, la única que interesa a los hombres que quieren manipular al resto. Si les hiciéramos creer que el gobierno está a punto de recuperar su reputación, se verían obligados a intervenir de nuevo. Con ayuda de Lavington, Holmes propuso al ministerio la redacción de un comunicado discreto que se filtraría a cierto periódico respetable. En él se sugería, con una ambigüedad calculada, que el acuerdo no era tan desfavorable como se había presentado y que una comisión técnica, incluyendo ingenieros y expertos, revisaría la viabilidad de la ruta ferroviaria.
Se mencionaba, casi de pasada, que en esa comisión participarían intérpretes de probada lealtad y experiencia, y entre los nombres que se murmuraban en los pasillos no figuraba, por supuesto, el de Andy Cubitt. Holmes se aseguró de que la noticia, en su forma más jugosa, llegara a los oídos del joven intérprete mediante la lengua diligente de uno de esos funcionarios a quienes el rumor tienta tanto como al periodista la tinta fresca. No tuvo que esperar mucho para ver el efecto de su maniobra. Cierta tarde, Lavington apareció de nuevo en Baker Street con expresión aún más tensa que en su primera visita. Cubitt ha estado muy agitado desde que se habló de la comisión técnica, señor Holmes, y he oído que ha vuelto a frecuentar a un conocido periodista del periódico que inició el escándalo. Como la aguja de nuestro barómetro cuando se avecina una borrasca, señor Lavington. Algunos hombres se agitan cuando presienten que su gran oportunidad puede venirse abajo. Holmes le pidió que no interviniera, que dejara que los acontecimientos siguieran su curso y que se limitara a informarnos de cualquier desplazamiento inusual de Cubitt. La ocasión se presentó antes de que transcurriera una semana. Un mensajero de confianza llegó a Baker Street con la noticia de que Cubitt había pedido un día libre y había sido visto tomando el tren hacia el norte, acompañado de un caballero que coincidía con la descripción del periodista sensacionalista. Hacia el norte, Watson, siguiendo la misma línea férrea que conduce a nuestra llanura, diría que la atmósfera va a cambiar de forma brusca y conviene que llevemos al vivo. No tardamos en encontrarnos nuevamente en el tren que nos había llevado días atrás a aquel paisaje invernal, esta vez acompañados por Lestrade de Scotland Yard, a quien Holmes había decidido permitir, por una vez, el lujo de asistir al desenlace desde el principio. No puedo decir que disfrute de estos viajes al frío, señor Holmes, pero confieso que no hay nada como ver a un sospechoso meterse él mismo en la trampa. Cuando un hombre cava un hoyo para otro, inspector, suele olvidar medir su propia altura con el barómetro de la prudencia. Llegamos a la pequeña estación y nos apostamos en la loma desde la que se dominaba la llanura, ocultos tras unos arbustos desnudos que no ofrecían mucho abrigo, pero sí cierto resguardo a nuestras siluetas. El viento helado nos golpeaba el rostro y yo me pregunté, no por primera vez, qué era lo que en realidad nos impulsaba a seguir a Holmes en sus expediciones, si el deber, la curiosidad o algo parecido a la fascinación por el peligro. No tardamos en ver aparecer dos figuras sobre el blanco uniforme de la llanura, una más erguida y animada, la otra algo encorvada por el peso del maletín que llevaba en la mano. Reconocí en la primera la silueta de Cubitt y en la segunda la del periodista, envuelto en un abrigo que delataba más cuidado por la elegancia que por la intemperie. Los hombres subieron hacia la loma sin percibir nuestra presencia y se detuvieron a poca distancia de donde habíamos visto las marcas del tipo de días atrás. Desde nuestro escondite pudimos observar cómo Cubitt abría el maletín y sacaba de él un pequeño trípode, documentos cuidadosamente atados y el barómetro aneroide que ya conocíamos. Aquí tenemos las mediciones, y si ese comité de expertos intenta cambiar el relato, podremos demostrar que la ruta es un disparate impuesto por incompetentes. Oímos su voz clara y algo exaltada, cargada de una seguridad que, percibida desde la distancia, me pareció temeraria. Con estas cifras, usted podrá escribir que ignoraron las advertencias de sus propios técnicos y que algunos, como yo, intentamos impedirlo. El periodista asintió, tomando notas apresuradas, sin sospechar que su fuente estaba a punto de convertirse en acusado. Mientras tanto, el pobre Desmares será recordado como el hombre que no soportó el peso de la verdad y se hundió en la nieve, y yo podré demostrar que fui apartado por ser demasiado honesto. Aquellas palabras, dichas con un fervor casi teatral, bastaron para inflamar mi indignación, y fue solo la mano de Holmes, posada sobre mi brazo, la que me impidió adelantarme antes de tiempo. Tenga paciencia, Watson. Incluso la mejor de las representaciones necesita llegar a su último acto. Cuando Cubitt colocó el barómetro sobre el trípode y empezó a ajustarlo como quien desempeña un papel aprendido, Holmes dio una leve señal al inspector. Creo que el acto final comienza ahora, señor Holmes. Y el telón, por una vez, lo alzará Scotland Yard. Nos levantamos al unísono y avanzamos sobre la nieve, los tres, mientras Cubitt se daba la vuelta con el barómetro aún en la mano. ¿Qué significa esto, señor Holmes, inspector?
¿A qué debo el honor de su presencia en un lugar tan apartado? Honores aparte, señor Cuby. Diría que hemos venido a medir la presión de ciertos hechos que han estado deformando la atmósfera política de Londres. Creo que he visto suficientes obras como para saber cuándo alguien ha estado disfrazado, señor Cubitt, y usted no es excepción. No comprendo de qué hablan. Solo he traído a mi amigo aquí para mostrarle unas mediciones relacionadas con el proyecto ferroviario. Curioso que un intérprete de segunda fila se dedique a tomar mediciones altimétricas como un ingeniero. Y más curioso aún que lo hará exactamente en la misma doma donde un colega suyo fue encontrado casi muerto de frío. Cubitt palideció ligeramente, aunque se esforzó por mantener la compostura, y sus dedos apretaron el barómetro con tanta fuerza que temí por el cristal. Este instrumento ya estuvo aquí, señor Cuby, y no en manos del señor Desmarais. A pesar de que la policía lo encontró en su abrigo, la aguja conserva la memoria de la presión que midió, y esa memoria no coincide con ninguna seña de Londres. No veo cómo puede demostrar que no fue Desmarais quien lo utilizó primero. Lo demostrará en el guardavía que lo vio con un abrigo que no era el suyo, los documentos que usted mismo ha redactado, las visitas a los periódicos que ha efectuado y la caligrafía de la carta anónima que acompañó al protocolo adulterado. Vi cómo la seguridad de Cubitt empezaba a resquebrajarse como una capa de hielo demasiado fina bajo el peso de un hombre confiado. Señor Cuby, usted concibió un plan para destruir la carrera de Desmarais, provocar un escándalo que sacudiera al gobierno y ocupar el lugar que quedaría vacío, y todo ello bajo la máscara de una indignación patriótica. Eso es una interpretación retorcida. Solo quise que la nación supiera la verdad. La verdad es que alteró deliberadamente las fórmulas del protocolo, no para beneficio de la potencia extranjera, sino para que pareciera que el gobierno había vendido la dignidad del país, y luego se aseguró de que esa versión llegara a la prensa con una carta en la que su propia vanidad goteaba entre líneas. El periodista, que hasta entonces no había comprendido del todo la escena, dio un paso atrás con aire alarmado, consciente de que se encontraba a un paso de convertirse en testigo clave. Después atrajo a Desmarais a esta llanura con el pretexto de mostrarle cómo trabajaban los ingenieros. Lo llevó hasta esta doma, donde instaló el trípode y el barómetro, y allí, protegido por la oscuridad y la nieve, lo dejó aturdido y despojado de su abrigo. Vestido con esas prendas, descendió hasta la estación, se dejó ver por el guardavía y por un mensajero extranjero, y sembró así la impresión de que era Desmarais quien se reunía en secreto en las afueras con personas desconocidas. Luego regresó, colocó el barómetro en el bolsillo del intérprete inconsciente y lo abandonó en la nieve confiando en que el frío, la confusión y la maledicencia se encargarían de completar el trabajo. Lestrade escuchaba con atención, asintiendo a cada afirmación como quien va encajando las piezas de un rompecabezas que, hasta ese momento, solo intuía. Y ahora intenta utilizar de nuevo esas mediciones para pintar al gobierno como obstinado e incompetente, mientras él se presenta como la voz de la conciencia que fue silenciada. Yo solo quería que se supiera que se estaban tomando decisiones peligrosas para el país y que los hombres responsables no escuchaban a quienes estábamos en el terreno. Usted quería ascender, señor Cuby, y decidió que la manera más rápida de hacerlo era derribar a quienes se interponían en su camino, un intérprete respetado y un gobierno vulnerable, y para ello vistió su ambición con el ropaje vistoso del altruismo. Cubitt miró alrededor, como si en la llanura desierta pudiera encontrar algún apoyo, pero solo la nieve y el viento parecían escucharle. Desmarais se habría quedado con el puesto de por vida, mientras yo seguía traduciendo las palabras de otros, sin que nadie reparara en las mías. Y usted decidió escribir sus propias palabras, no ya como intérprete, sino como demiurgo de un escándalo, confiando en que después no podrían olvidarle, y que se verían obligados a darle un lugar más alto en la escala. Hubo un momento de silencio en el que solo se oyó el crujir de la nieve bajo nuestros pies y comprendí que el joven funcionario estaba luchando no contra nosotros, sino contra la evidencia de su propia conciencia. Tal vez,
Señor Holmes, subestimé la capacidad de algunos hombres para interpretar más allá de las lenguas y sobreestimé la mía para permanecer oculto. Lo importante es que ya no permanecerá oculto, señor Cubí, y que el señor Desmarets podrá limpiar su nombre. Ahora vendrá con nosotros a Londres. Cubitt bajó la cabeza y el barómetro, aún en su mano, pareció forzarle a mirar su propia caída, como si aquella aguja inmóvil marcara también la presión de su derrota. De regreso a la ciudad, el frío del vagón me pareció menos intenso que el que emanaba del silencio de nuestro prisionero. Desmarets fue exonerado poco después y el gobierno, ansioso por cerrar la herida abierta por el escándalo, permitió que los detalles del caso solo se conocieran en círculos restringidos. La comisión técnica se reunió, emitió su informe con la discreción habitual de esos cuerpos y la opinión pública, tan fácil de inflamar como de aburrir, pasó a otro asunto. Una tarde, ya de vuelta a la rutina de Baker Street, me senté frente al fuego junto a Holmes para poner en orden mis notas sobre el caso. Había decidido darle por título La aventura del barómetro en la nieve, porque ese pequeño instrumento había sido, a ojos de todos menos de Holmes, un mero objeto de metal, cuando en realidad había medido algo más que la presión del aire. Ven por su expresión, Watson, que la pluma le pica en el bolsillo y que sus lectores tendrán en breve un nuevo capítulo sobre las debilidades de la naturaleza humana. Creo que este caso muestra como pocos cómo la ambición puede disfrazarse de virtud, Holmes, y cómo un instrumento aparentemente frío puede ayudar a descubrir un corazón ardiente de vanidad. Los instrumentos, Watson, tienen la ventaja de no aspirar a ascenso alguno, por eso miden con imparcialidad, mientras que los hombres se miden unos a otros con reglas flexibles fabricadas por ellos mismos. Me reí ante aquella observación y añadí una nota al margen sobre la tendencia de mi amigo a encontrar similitudes inesperadas entre cosas en apariencia muy distintas. Pasada la conversación, permanecimos un largo rato en silencio, contemplando las llamas que bailaban en la chimenea como si fuesen pequeñas lenguas de las noticias que recorren la ciudad sin que nadie pueda controlar su rumbo. Cuando el reloj marcó la hora de cenar, la señora Usson se acercó para anunciarnos que la mesa estaba servida, con ese modo suyo que mezclaba respeto y afecto. Señores, la cena está lista, y me atrevería a decir que está tan caliente como sus cabezas cuando discuten. Gracias, señora Usson. No sabe cuánto agradecemos su constancia en medio de nuestras tempestades. Mientras no me traigan tempestades al salón, doctor, pueden seguir resolviendo los asuntos del mundo en su rincón. Tras la cena, me retiré a mi escritorio y retomé la tarea de dar forma definitiva al relato que ustedes acaban de escuchar. Y ahora, querido oyente, me toca abandonar por un momento mi habitual discreción victoriana para dirigirme a usted de manera más directa. Quiero agradecerle sinceramente que haya permanecido conmigo hasta el final de esta aventura del barómetro en la nieve. Si esta historia le ha resultado grata, le ruego que lo exprese dejando un me gusta, porque ese pequeño gesto nos ayuda más de lo que parece a quienes trabajamos detrás de este canal. También le invito a suscribirse al canal y a dejar un comentario con sus impresiones, sus sospechas durante el caso, las escenas que más hayan llamado su atención. Si desea apoyar de manera más directa nuestro trabajo, puede hacerlo a través del código QR que verá en la esquina inferior de la pantalla o mediante el enlace de donación que encontrará en la descripción del vídeo. En esa misma descripción hallará además enlaces a otras obras de nuestro canal, pertenecientes a series muy diferentes, listas para acompañarle en otras veladas de misterio. Me despido de usted por ahora, con el deseo sincero de que vuelva a visitarnos en el próximo caso inédito de Sherlock Holmes. Hasta entonces, cuídese, mantenga la mente tan clara como un cielo sin nubes y permita que la imaginación le lleve de nuevo a Baker Street cuando escuche nuestra próxima historia.